Y en nuestra sección de alta tensión les contamos que se reactiva nuevamente la polémica entre Chile y Argentina después de las declaraciones de la ministra de Seguridad de Milei. Hablamos de Patricia Bullrich, donde asegura que Hezbollah tiene presencia en nuestro país. El presidente Gabriel Boric llamó a no hacer declaraciones públicas de este tipo sin tener antecedentes, mientras que otros, como el subsecretario Monsalve, derechamente dicen que la también ex candidata presidencial busca dañar la imagen de Chile. Un nuevo cruce entre ambos países que se suma a una no menor lista de desafortunados hechos que tensan las relaciones con los trasandinos. Para analizar este momento actual entre ambas naciones, estamos ya con Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Bueno, durante las últimas horas se conoció un comunicado, ¿cierto?, de parte de la presidencia de Argentina, donde se hablaba y se confirmaba también la conversación que tuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la ministra del Interior chilena, Carolina Toá, donde le pidió disculpas finalmente por sus declaraciones, y luego más tarde en sus redes sociales el presidente Gabriel Boric también confirma esta información y dice que da por finalizado el asunto, que acepta las disculpas y que da por finalizado el asunto. La pregunta es, ¿con esto será suficiente? ¿Podríamos hablar derechamente de un deterioro de las relaciones después de todo esto? No creo que dé para un deterioro de las relaciones, que es un agravante más. O sea, esta ya no es la primera error comunicacional que comete la ministra Bullrich. En enero dijo que la droga, o parte importante de la droga que entraba a su país, era desde Chile. Entonces, como que hay ya cuando es uno puede ser un error, cuando son dos ya parece un poco más de una constante. Supongamos que con esto se puede eliminar el tema, pero es uno de los tantos flancos que tiene abierto hoy día Chile con Argentina. El caso de la Antártida es otro, y pareciera, de lo que uno puede observar ahí desde la lejanía, que están buscando responsables de lo que sucede al interior de su país en los países vecinos. Y eso a veces es a tirar la pelota para el córner. No siempre le da buenos réditos, ¿no? Que es lo que está sucediendo en este caso al menos. Y este conflicto en particular, porque usted nombraba algunos otros, ¿cierto? Lo que pasó también con los ejercicios militares en el sur de Argentina, frente a Chile, además de ciertas declaraciones desafortunadas del embajador argentino, también hace pocas semanas atrás. Pero este conflicto en particular, ¿cómo cree usted que podría afectar las relaciones? Luego de la carta de disculpas y de la molestia expresada por el gobierno del presidente Boric, creo que las relaciones se mantienen o vuelven a estar en una situación estable. No me atrevería a decir, no creo que esto siga escalando, no lo veo así. La acción del gobierno fue rápida, y la reacción también del gobierno argentino con las disculpas respectivas por parte de la ministra también fueron oportunas. En ese sentido, creo que el tema debe darse rápidamente por superado. Sí, de todas maneras lo que llama la atención es que Milei lleva solamente 4 meses en el cargo, y la verdad es que ya su administración ha tenido varios enfrentamientos directa o indirectamente con el gobierno chileno, y sabemos que, claro, las relaciones entre ambos países son beneficiosas para ambos. Entonces, pensando en todo el tiempo que le queda a Gabriel Boric y mucho más a Javier Milei, ¿cómo uno puede pensar el futuro desde esta base llena de conflictos en tan solo 4 meses? Compleja, Paloma. Se ve en ese escenario, más allá de la ministra Bull, la situación se ve compleja con declaraciones como estas, que pueden ahondar diferencias. El tema es que antes estas las emitía cuando era candidato, hoy día presidente Milei, pero hoy día no las está transmitiendo él, sino que las está transmitiendo su ministro. Entonces, hay ahí una constante y hay una preocupación. Y no es solo el caso de Chile, también las relaciones, mucho más agravadas, pero la situación que está viviendo con Colombia y con el presidente Petro, también son complejas. Entonces,
como que el escenario es poco favorable. Las directrices quizás que está dando el presidente Milei a sus ministros no son propicias para un trabajo colaborativo entre los países de Latinoamérica, o al menos del Cono Sur. Entonces, eso evidentemente sí puede generar conflicto. Si a eso se le suma el problema interno que está viviendo Argentina, claramente la situación se hace mucho más compleja, buscando, sobre todo cuando busca responsables en otras latitudes. Claro, bueno, están por un lado estos errores comunicacionales, como podríamos quizás llamarlos, pero también hay otro tipo de cosas que tensionan el momento, que son más que nada hechos, como por ejemplo los ensayos militares en el canal de Beagle, o también esta compra de los F-16, 24 aviones, es cierto, de carácter militar. ¿Cómo se podría interpretar todo esto si lo agrupamos? ¿Existiría, cree usted, una real intención de parte de Milei para recuperar la Antártica, o es más que nada una declaración de intenciones? Yo creo que es una muestra de fuerza. La Antártida, y también Chile la reclama, y la reclaman otros países más, pero tiene una ley de bastante de la década del 50, siglo pasado, que resguarda el territorio antártico, lo que no significa que eso se vaya a respetar de manera permanente. Pero también genera un conflicto con las Malvinas, que a su vez también profundiza una situación bastante compleja. La compra de los aviones de F-16, uno se pregunta, estamos con un proceso de reducción como Argentina, económica, con este pie. Recuerdo perfectamente las palabras del presidente Milei cuando asumió: no hay plata, pero para comprar 16 aviones F-16, que la verdad es que desconozco la cantidad de ceros que tiene, pero es carísimo, hay plata. Entonces se produce ahí una cierta contradicción que obviamente a los países vecinos, incluyendo ahora además a Inglaterra, les produce una cierta sensación de preocupación, y nos recuerda momentos habituales en gobiernos que están en conflicto, de desviar la atención de los problemas internos con hechos relevantes que involucren a los actores externos. Hoy día Argentina está viviendo una crisis de narcotráfico y delincuencia en Rosario sin precedentes. Entonces, empezar a buscar responsables de esto, más allá de su frontera, es posiblemente poco asertivo para la realidad que está ahí. Y además también acá a esta conversación se suma otro actor, que es el embajador Jorge Faurí, ¿cierto? Que está en Chile. Hace poco presentó sus cartas al gobierno de Gabriel Boric, pero en medio de varias polémicas y de frases desafortunadas. Además que, bueno, más allá de las frases, también él dijo, por ejemplo, no reconocer la figura del gobernador, algo que tampoco, la verdad es que fue muy bien recibido. Entonces, la verdad es que yo quería preguntarle, ¿qué cree usted con respecto a que si debiesen cambiar al embajador, pensando en que en estos 4 meses, ¿cierto?, las relaciones están bastante tensas, no han mejorado, de hecho han empeorado desde aquel hecho, y él tampoco parece ser una voz mediadora entre ambos países? Claro, fue embajador en Chile en otro periodo, en otro gobierno argentino, de hace varios años atrás. Quienes manejan más el tema diplomático dicen que es un diplomático con carrera y con trayectoria. Sin embargo, comete estos errores que uno diría que son como infantiles. Si es que fuesen errores, porque tú bien lo has dicho, Paloma, o sea, son como varios los hechos que se van repitiendo. O sea, ¿hasta cuándo uno pide disculpas? O sea, uno dice, hay cierto minuto en que la moderación en los discursos debe trabajarse, ¿no? Si el embajador ofende a nuestro país, si la ministra de Seguridad, en 2 oportunidades, en estos 3, 4 meses que lleva el gobierno, ya en 2 oportunidades ofende al país, si el presidente, cuando era candidato, ofendió también a las autoridades de nuestro país, ya no parece errores, sino que parece más bien una constante. Y eso también es preocupante. Llegar a pedir el cambio es algo que creo que como país no nos
no nos compete. Es algo que quizás debiera revisar o analizar el gobierno argentino. Pero quizás es muy luego. No ha pasado tanto tiempo desde que se nombró además este embajador. Sí, bueno, y también, según lo que hemos conversado, ¿cierto? Hemos también visto que acá también hay varios errores que pertenecen a una misma persona que se repite, que es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, y no es algo que solamente le haya pasado con Chile. Sabemos que también ella ha tenido declaraciones desafortunadas con Bolivia, también con Holanda, cuando despenalizó los estupefacientes y los llamó una narconación, también terminó por pedirles disculpas. Entonces, acá estamos frente a una ministra que tiene errores comunicacionales o a un país, en este caso Argentina, cierto, que está culpando a Chile por algunas cosas que le están sucediendo a nivel interior. ¿Qué cree usted? Porque también han apuntado reiteradamente a Chile directamente. Y claro, yo creo que se dan distintos factores. Percibo que uno de los temas es responsabilizar a Chile, que tiene un gobierno que claramente no es afín a la corriente de Milei, o sea, ni siquiera es afín, o sea, es extremadamente antagónico a la corriente de Milei, no así con Paraguay, no así con Uruguay, que son también vecinos de Argentina. Donde sí uno podría de repente ver o avisorar algunos de los conflictos que se esbozan. Y a su vez hay errores comunicacionales que sorprenden de la ministra Bull, quien ya fue ministra con Macri también de seguridad y no tenía este desplante comunicacional que se le ha visto ahora, que fue candidata presidencial, que no logró, siendo la candidata del macrismo, no logró pasar a la segunda vuelta. Y que hoy día está en un rol protagónico que además se aleja de su rol de seguridad, o sea, de su rol como ministra de seguridad, como ministra más del interior, haciendo comentarios sobre política o definiciones de países vecinos. Eso también es bastante extraño. Y desde su perspectiva, ¿cierto? Como analista internacional, decía que, claro, que el embajador quizás es muy pronto para cambiarlo, pero ¿cree que quizás el gobierno de Javier Milei debiese al menos considerar en pedirle el cargo a Patricia Bullrich? Considerando la situación con todo el resto de los países, no solamente con Chile. Claro, o sea, por menos han caído ministros acá en Chile y en otros países también. Pero ella representa una fuerza que es la que le permitió a Milei llegar al poder. Ese 20 y algo por ciento que sacó es el que se sumó al gobierno de Milei. Ahí entra ya la ingeniería política de si se justifica o se puede o no se puede cambiar, o por quién, porque tiene que ser alguien que tenga el mismo peso que tiene Bull. Tendría que ser Macri, difícilmente eso vaya a suceder. Además, no sabemos tampoco qué tanta importancia le da el gobierno a estas declaraciones. Manda una carta pidiéndole disculpas, pero uno habla con analistas y periodistas argentinos y no tenían ni idea de este tema. O sea, bueno, ellos están inmersos en un problema tan profundo que estar preocupado de lo que diga un ministro de un país vecino quizás no es relevante. Pero a nosotros obviamente nos genera una molestia que se está repitiendo en distintos países de Latinoamérica también. Sí, igual de todas maneras quizás comentar que sí, sabemos que Gabriel Boric y Javier Milei son de corrientes políticas muy diferentes, pero por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en el tiempo de Sebastián Piñera y Alberto Fernández también corrientes políticas muy diferentes, al menos se llevó una relación cordial. ¿Será porque ahora estamos hablando más de extremos, extrema izquierda, extrema derecha? Sí, yo creo que algo de eso hay, pero el presidente Boric tiene relaciones muy cordiales con países como Paraguay, a quien fue el cambio de mando, con países como Uruguay, que también son de derecha. Yo me atrevería a decir que quizás, sin ser psicólogo, me parece que el temperamento, las características, la personalidad del presidente Milei está irradiando también a sus ministros. Y eso hace que quizás este tipo de cosas o esto suceda.
Bueno, y por último, Felipe, para cerrar, comentar también lo que tú mencionabas en un inicio, la relación también de Argentina con el resto de los países latinoamericanos. Hemos visto enfrentamientos directos entre Javier Milei y el presidente colombiano, el presidente mexicano, también lo vimos acá con Boric, ¿cierto? Incluso antes, en campaña, cuando lo llamó, por ejemplo, empobrecedor. Y sabemos que tampoco tiene relación con Bolivia ni Venezuela, porque, claro, ellos tienen una corriente política totalmente extrema y diferente a la de él. ¿Podríamos hablar entonces en este momento de que Argentina está un poco aislado dentro acá del continente? Sí, no me cabe la menor duda, porque además está Brasil y con Lula tampoco digamos que las relaciones son del todo afectivas. El problema es que nosotros como países latinoamericanos necesitamos de nuestros vecinos. Siempre los hemos necesitado. En una crisis alimentaria como la que está viviendo Argentina, política y económica, con mayor razón también requiere del apoyo de sus vecinos. Él va a buscar ayuda a Israel, que es válido, a Estados Unidos, que es válido, pero eso nuestros países no se sostienen exclusivamente con naciones que vayan del hemisferio norte u otros continentes. Y esto evidentemente complica mucho más a Argentina llevarse mal con sus vecinos que a Chile tener una diferencia hoy día política comunicacional particularmente con Argentina, porque tenemos al menos el resto de nuestros vecinos con relaciones cordiales, aunque no sean de corrientes políticas igual. Exacto. Bueno, Felipe Vergara, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Un gusto, hasta luego.